Hola y bienvenidos nuevamente a un video. Hoy vamos a ver el tema de factorización de polinomios. Para empezar con este tema vamos a ver algunos conceptos que son muy importantes para entenderlo. El primer concepto de todos va a ser ¿qué es una raíz de un polinomio? La raíz de un polinomio es el valor en x que hace que el polinomio termine dando cero. Por ejemplo, nosotros tenemos este polinomio. Tenemos 20x al cuadrado menos 5. Una raíz de este polinomio, por ejemplo, es un medio. ¿Por qué? Porque si yo hago 20 por un medio a la 2, o sea, reemplazo la x por el un medio, y le resto 5, me va a quedar al final del todo que el valor del polinomio va a ser 0. O sea que es una raíz, un medio, porque al reemplazar x por ese valor, al final del todo el polinomio nos termina dando 0. Después, acá vamos a ver un teorema muy importante para todos los polinomios, que es el teorema fundamental de la álgebra. Este teorema que nos va a decir que si nosotros tenemos un polinomio que tiene un cierto grado, un grado n, por tirar un número, o sea, por dar alguna referencia, va a tener n raíces. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un polinomio, por ejemplo, de grado 2, la cantidad de raíces que va a tener son 2 raíces. Si fuera de grado 4, la cantidad de raíces que tendría serían 4 raíces. Ahora bien, hay una cosa muy importante en que hay que saber de este teorema, y es que hay raíces mm, que no solamente se pueden expresar como fracciones o números naturales, sino que también hay raíces que pueden ser irracionales y que pueden ser imaginarias. Tanto las raíces irracionales como las raíces imaginarias las vamos a considerar unas raíces imposibles de conseguir. ¿Por qué? Porque nosotros nada más con lo que vamos a trabajar en esta unidad vamos a poder sacar las raíces racionales. Así que en realidad la cantidad de raíces racionales que vamos a obtener de un polinomio no van a ser siempre iguales al grado. En este caso conseguí un medio, conseguí una raíz, pero a lo mejor no hay ninguna otra raíz racional. Pero puede ser que haya otra raíz que sea irracional o imaginaria, pero no las vamos a contar para esa unidad, esas raíces. Ahora bien, explicado esto, vamos a saltar a ver qué es factorizar, que es realmente el tema. Bueno, factorizar en términos generales sería expresar algún número o expresión matemática como una multiplicación de varios factores. Por ejemplo, yo tengo el número 30, lo quiero expresar factorizado. Pues su expresión factorizada va a ser 2 por 3 por 4. ¿Por qué? Porque convertí este número en una multiplicación de varios factores. En este caso, mis factores son simplemente tres números naturales. Entonces, si nosotros queremos factorizar un número, obviamente lo que vamos a necesitar son justamente sus factores. Los números que multiplicados dan ese número. Entonces, lo que vamos a hacer con con toda esta unidad es descubrir distintas maneras de encontrar cuáles son los factores de un polinomio. Ahora bien, lo primero que tenemos que ver son cuáles son las características de los factores de un polinomio. Nosotros sabemos algo muy básico. Si yo divido un número por otro, y esa división me da un resultado exacto, por ejemplo, si yo tengo el 30 lo divido en 3, me da 10. Yo voy a saber que el divisor es un factor del 30. ¿Por qué?
Porque si 30 dividido 3 es igual a 10, entonces 3 por 10 va a ser igual a 30. Entonces es obvio que 3 es un factor. Así que bien, nosotros vimos que con el teorema del resto se puede saber que un factor de un polinomio va a ser siempre x menos una de sus raíces. ¿Por qué? Porque esta expresión es un divisor de cualquier polinomio. Si vos encontrás una raíz y creas un polinomio de primer grado con esta forma, x menos la raíz, y luego dividís al polinomio original por esta expresión, va... Corte, 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 corte. Si nosotros recordábamos teorema del resto, podemos saber que un divisor de cualquier polinomio va a tener esta forma. ¿Qué es esta forma? Es un monomio, digo, un binomio de grado 1 que es x menos una de las raíces. Si yo saco cualquiera de las raíces de un polinomio y le resto esa raíz a x, ese polinomio que me va a quedar, este binomio de acá, va a ser un divisor del polinomio original. Entonces, si yo sé que estas expresiones con esta forma son divisores de un polinomio, también van a ser factores de un polinomio, por lo que dijimos anteriormente. Así que cualquier polinomio que tenga, o sea, que sea divisible, va a tener al menos un factor que tenga esta formita. Ahora bien, no todos los polinomios son divisibles. Esos polinomios los vamos a llamar polinomios primos. Estos polinomios, como no tienen divisores, lo que va a pasar es que van a ser imposibles de factorizar. Porque como dijimos, los factores de un polinomio van a ser sus divisores. Una cosa que podés saber de los polinomios primos es que todos los polinomios de primer grado van a ser primos. ¿Por qué? Porque un polinomio de primer grado tiene el grado mínimo. No se puede tener un polinomio de grado 0. Entonces, trates de dividirlo. O sea, cualquier polinomio por el que lo trates de dividir no te va a dar una división exacta. Porque ya no hay polinomios más pequeños posibles. Sin embargo, los polinomios de primer grado no son los únicos primos. Pueden haber polinomios primos de cualquier grado. ¿Y cómo te das cuenta si son primos? Pues básicamente si no tienen raíces racionales. Si no tienen raíces racionales, entonces no van a tener divisores. Si no tienen divisores, no tienen factores. Y en ese caso, listo, quiere decir que son primos. Ahora bien, nosotros ya habiendo visto toda esta teoría, recién ahora vamos a empezar en sí con la factorización. Hay un total de 7 formas de encontrar factores para esta unidad. Cada método se va a aplicar dependiendo de qué características tenga el polinomio. Hay ciertos polinomios en los que podés usar un método, pero que si no cumplen ciertas características no se van a poder usar. Igualmente hay un método, que es el que vamos a ver al final del todo o penúltimo, que es Gauss, que con ese se puede hacer en todos en realidad. Un polinomio, para poder ser factorizado, como dijimos, tiene que ser divisible. A los polinomios que sí son divisibles, o sea que no son primos, los vamos a llamar polinomios compuestos. Y que bueno, justamente tienen esa característica de tener divisores y de tener raíces, obviamente. Bien.
El primer método que vamos a ver para factorizar va a ser el método de factor común. ¿En qué se basa este método? Imaginemos que tenemos cualquier polinomio. Nosotros podemos ver lo siguiente. Y es que todos los términos de este polinomio comparten al menos un factor. ¿Eso qué quiere decir? Que hay al menos un número que está multiplicando en cada uno de estos términos. ¿Qué factor se comparte acá? El 3x. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar el 12x cubo como 4x cuadrado por 3x. Es lo mismo que decir 2x cubo. Yo puedo expresar el 9x cuadrado como 3x por 3x. Entonces 3x también es un factor de este término. Y acá más de lo mismo. Yo puedo expresar el 18x como 3x por 6x. Digo, por 6. Entonces, lo que voy a obtener es que en todos estos términos aparece el factor 3x. Y como aparecen todos, voy a decir que es un factor común a todos los términos. Entonces, ¿qué me va a servir esto para factorizar? Bueno, si yo sé que todos los factores, o sea, el polinomio entero, es divisible por 3x, entonces, ¿qué voy a hacer? Divido el polinomio entero por 3x y me va a quedar ahora que me va a quedar este resultado. ¿Qué pasa? Que yo sé que ahora este resultado que me quedó acá de la división multiplicado por 3x va a ser igual al polinomio original, porque lo único que estamos haciendo acá es sacar, entre comillas, el factor 3x de cada uno de los términos. Entonces, como todo el polinomio es divisible por 3x, podemos decir que 3x es uno de los factores de nuestro polinomio. Aunque evidentemente, acá se ve, nosotros todavía no terminamos de factorizar este polinomio, ya que todavía siguen quedando acá una parte que está al cuadrado, o sea que es un polinomio de segundo grado. Pero ya extrajimos uno de los factores. Ahora vamos a ver el siguiente método. El siguiente método va a ser factor común por grupos. Es parecido, obviamente, al factor común, pero acá vamos a tener, o sea, lo vamos a tener un poquito más complicado. Y, y es así. Imaginemos este polinomio. En este polinomio tenemos 4 términos. Eso es algo muy importante para este método y es que necesitamos que la cantidad de términos que tenga el polinomio sea par. O sea, tiene que tener 2, 4, 6, 8 términos, pero nunca puede tener una cantidad impar de términos para aplicar este método. Entonces, ya una vez que vemos que esto tiene 4 términos, podemos plantearnos de usar factor común por grupos. Una cosa que es muy importante y es que alguno se preguntará, ¿y cómo me doy cuenta de que acá se puede? O sea, bueno, en este caso todavía no lo vimos, pero por ejemplo acá decís, ¿cómo me doy cuenta de que 3x es un factor de esto? Pues lamentablemente no hay ningún método especial, te das cuenta a secas, a ojo. Simplemente porque se supone que te tenés que dar cuenta que 12, 9 y 8 son divisibles por 3 y porque acá en los tres términos hay x. Nada más, esa es la única pista que te da y eso es algo muy importante de esta unidad y es darse cuenta. Darse cuenta de cuando un polinomio cumple las características para aplicar ciertos métodos. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Nosotros, ya que tenemos este polinomio, nos damos cuenta de lo siguiente. Estos dos términos tienen como factor común x cuadrado. Y estos dos términos tienen como factor común 6. Sin embargo, ¿qué pasa? Estos dos términos no tienen como factor común a x cuadrado. Y estos dos términos no tienen como factor común a 6.
Entonces, lo que vamos a hacer es separar ambos pares de términos en grupos. Por eso el nombre del método. Bien, una vez tenemos nuestros grupos, a cada uno de los grupos lo vamos a dividir por su factor común. A este grupo lo vamos a dividir por x cuadrado y a este grupo lo vamos a dividir por 6. Tras hacer la división en cada uno de los términos, vamos a hacer como factor común. Vamos a extraer ese término dejando acá el resultado del o sea, vamos a dejar acá el resultado de la división y afuera del paréntesis vamos a dejar el factor común. Pero acá, como nosotros tenemos que lo separamos por grupos, vamos a tener por un lado un término que va a ser uno de los grupos ya factorizado, y por otro lado otro término, que va a ser otro de los grupos factorizados. Pero vamos a seguir teniendo todavía dos términos, no está completamente factorizado. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Pues ahora vamos a utilizar una propiedad que es la suma de términos semejantes. Y es que nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. Nosotros acá tenemos dos términos, dos factores que son idénticos. Tengo acá 3x más 4 y de este lado tengo 3x más 4. Esta condición es también importante para poder hacer factor común por grupos. A vos, para poder hacer factor común por grupos, te tienen que quedar dos factores iguales de ambos lados. Una vez ya sacaste los factores comunes, tiene que quedarte así. Por un lado, un factor y por otro lado, un factor idéntico. Es otra condición. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos decir que ambos términos son términos semejantes, ya que comparten un factor. Entonces, ¿de qué nos va a servir eso? Que nosotros sabemos lo siguiente, y es que si son términos semejantes, es lo mismo decir x cuadrado por 3x más 4 más 6, 3x más 4. Eso es lo mismo que decir x más 2, x a la 2 más 6 por 3x más 4. ¿Por qué? Porque como este es el mismo número, el que está entre paréntesis, realmente vos simplemente podés sumar los factores que tienen afuera y después multiplicarlos por este factor y te va a dar el mismo resultado que esto. Es una propiedad simple, la de suma de términos semejantes, que, bueno, vimos hace mucho tiempo. Ahora bien, obtuvimos de cierta manera nuestro objetivo. ¿Y por qué digo de cierta manera? Porque nosotros acá habíamos logrado sacar ya un factor de primer grado. Pero ¿cuál es el problema? Que si nosotros recordamos los factores que necesitábamos, tenían que tener la forma de x menos una raíz. ¿Qué pasa? Que este binomio que nos quedó acá, chiquito, tiene la forma de 3x menos la raíz. Acá es menos la raíz porque si bien hay un más, decir que es más 4 es lo mismo que decir menos menos 4. O sea, en realidad vos lo que estás haciendo acá es restarle menos menos 4. Hago esa aclaración. Porque parece que no tiene la forma de menos, pero no, sí la tiene. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer para que quede con la forma de x menos menos 4? Pues lo que vas a tener que hacer es extraer un factor de acá adentro. ¿Qué factor va a ser? Va a ser 3. Y vos dirás, no es un factor común. No es un factor común, pero es obligatorio sacarlo. Porque si no, no nos va a quedar esta x sola. Así que lo que vamos a tener que hacer es dividir este binomio entre 3. Entonces, 3x dividido 3 me queda x. Y 4 dividido 3 me queda 4 tercios. Una vez hice la división, saco el factor afuera, era un 3, y así me quedó este
factor. Por lo cual me quedaría acá que no solo esto es un factor, sino que yo ahora sé algo. Y es que, como sé que este factor tiene la forma de x menos la raíz, sé que una raíz es menos 4 tercios. Por eso mismo. Porque bueno, recordemos que una resta de un número negativo es una suma. Ahora bien, vamos a pasar a trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, a diferencia de las dos anteriores propiedades, solamente sirve para polinomios de segundo grado. Y además no sirve para cualquier polinomio de segundo grado. Tienen que tener una estructura muy concreta esos polinomios. La estructura que van a tener los polinomios de segundo grado, que respeten, o sea, que se pueda usar trinomio cuadrado perfecto, va a ser esta estructura. La estructura de a cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Ahora lo explico. Para utilizar esto, este método se basa en una propiedad que ya vimos hace mucho tiempo, que es la propiedad de cuadrado de un binomio. Esta propiedad, estudiensela, es una propiedad que ya la di en un video y bueno, la vimos hace mucho tiempo. Que básicamente te dice que un binomio al cuadrado es igual a un trinomio cuadrado perfecto. Esto se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que un polinomio tiene esta forma, esta estructura? Pues mira, primero de todo, cualquier polinomio con la forma trinomio cuadrado perfecto tiene grado 2. O sea, el exponente mayor es 2. Eso para empezar. Después, ¿qué otra cosa? Yo puedo tener lo siguiente. Lo siguiente. Acá me doy cuenta de lo siguiente. 16x cuadrado es un cuadrado perfecto. ¿Esto qué significa? Que si yo le hago la raíz cuadrada, el resultado que me va a quedar va a ser racional. Porque la raíz de 16x cuadrado es 4x. Acá. No, antes de pasar eso voy acá. Yo tengo acá un 9. 9 es un cuadrado perfecto también. ¿Por qué? Porque si le hago la raíz, me queda que su raíz es racional. Es el número 3. Entonces lo puedo expresar como 3 al cuadrado. Y finalmente me doy cuenta que el 24x se lo puede representar como 2 por 3, que 3 era la raíz de 9, por por 4x, que era la raíz de nuestro primer término. Entonces, vos ahí te das cuenta que cumple esta estructura. Nuestro 4x vendría a representar nuestro a. Nuestro 13, nuestro 3 vendría representando nuestro b. Y este término en medio cumple con la propiedad de tener que ser 2 por nuestro a por nuestro b. Así que listo. Este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo lo voy a factorizar sabiendo esto? Yo sé, por la propiedad que dije antes, que nuestro trinomio cuadrado perfecto es igual a más b al cuadrado. Entonces, yo puedo decir que este polinomio es igual a esto de acá. Justamente por esa propiedad que acabo de decir. Porque nosotros habíamos sacado que nuestro a era 4x y que nuestro b era 3. Así que 4x más 3 al cuadrado es igual a nuestro polinomio original. Bien. Ahora que ya tenemos esto, ¿cómo lo terminamos de factorizar? Pues nosotros acá lo primero que vamos a tener que darnos cuenta es que si yo tengo un número al cuadrado, es lo mismo que tener multiplicado 2 veces el mismo número.
Entonces yo realmente con este método saqué 2 factores ya. Pero ¿qué pasa? Estos factores tienen un 4, bueno, en este caso tienen un 4, pero le quedan un coeficiente junto a la x. Y como dijimos antes, tenemos que sacarlo para que nos quede bien la forma del factor. Así que lo que voy a hacer es dividir en 4 cada uno de estos factores. Hago este factor dividido 4 y este factor dividido 4. Saco el 4 para afuera. Entonces me queda x más 3 cuartos por, o sea, 4x más 3 cuartos por 4x más 3 cuartos. Este sería el resultado de nuestro polinomio factorizado. Nosotros ahora podemos hacer 4 por 4, me queda 16 y listo. Este sería ya el polinomio completamente factorizado y nos quedaría que sus raíces son menos 3 cuartos. Ambas raíces. Eso es una característica muy propia de cuando haces trinomio cuadrado perfecto, y es que siempre te va a quedar que ambas raíces son iguales. Por eso es tan situacional de usar este método, porque realmente no tantos polinomios tienen las dos raíces iguales. Ahora vamos a seguir con un método universalmente conocido, creo que apenas hace falta explicarlo, que es Bhaskara, un viejo conocido. Bhaskara se puede aplicar en cualquier polinomio de segundo grado. No importa cuál polinomio sea, siempre y cuando sea de segundo grado. Es esta formulita que vemos hace 1000 millones de años. ¿Y esta formulita qué me dice? Me dice que las raíces de ese polinomio, ambas raíces, acá puse solamente una, pero no, las dos raíces, son iguales a esta fórmula de acá. Esta fórmula, recordemos que el b era el coeficiente lineal, A era el coeficiente principal, C era el término independiente. Todo eso es de la unidad de polinomios y el Bhaskara lo vimos 80 veces, así que no lo voy a explicar mucho. Bueno, una vez tenemos las raíces, que podemos obtener ambas raíces con Bhaskara, hacemos nuestro polinomio factorizado. Recordemos que los factores van a tener la forma de x menos la raíz. Así que, una vez tenemos las raíces que nos dio Bhaskara, hacemos x menos la primera raíz, x menos la segunda raíz. Con eso conseguimos dos factores y lo multiplicamos por el coeficiente principal. Eso es muy importante. En todo polinomio completamente factorizado, el coeficiente principal siempre va a quedar afuera, como otro factor. Así que listo. Esto es fácil para toda la familia. Bien, ahora vamos a ir con otro método para factorizar polinomios de segundo grado también. La propiedad que vamos a usar es diferencia de cuadrados. Este método se va a poder usar únicamente en los polinomios que tengan esta forma. A cuadrado menos b cuadrado. Acá quiero hacer un énfasis muy importante y es que acá puse un menos porque siempre diferencia de cuadrados va a tener un menos. O sea, si vos tenés que el valor de b es negativo, a pesar de que te quede como menos por menos, igualmente va a quedar siempre menos. ¿Por qué? Porque si b tuviera un valor negativo, luego el cuadrado te lo contrarresta. Por lo cual siempre aparece con un menos. Eso es algo muy importante. Así que, si vos te encontrás un polinomio de segundo grado que tiene dos términos que se están restando entre sí, ya es muy sospechoso de que seguramente se puede usar diferencia de cuadrados. Entonces, acá tenemos un polinomio que cumple esas condiciones. Es de segundo grado y es una resta de dos términos. Ahora bien, es muy importante que que estos términos tengan una raíz racional. En este caso, 25x cuadrado, su raíz es 5x. Y en este caso, la raíz de 16 es 4. Entonces, como ambos términos son de raíz racional, voy a tener
que entonces se puede aplicar diferencia de cuadrados. Bien. La propiedad de diferencia de cuadrados, ¿qué nos dice? Nos dice que cualquier diferencia de cuadrados es igual a un producto de binomios conjugados. Apréndanse esta ecuación de acá tan bonita y listo. Es todo lo que necesiten saber. ¿Y para qué me va a servir esto? Bueno, pues que yo sé entonces que este polinomio va a ser igual a este polinomio, justamente por la propiedad que dije antes. Nuestro 5x vendría siendo nuestro a dentro de esta fórmula y nuestro 4 vendría siendo nuestro b dentro de esta fórmula. Así que listo, ya una vez tenemos eso, sacamos ambos factores, me quedan así, y hacemos lo que hicimos antes de cada factor le extraemos el coeficiente principal, dividimos por 5, sacamos el 5 afuera, dividimos por 5, sacamos el 5 afuera. Y listo. Me queda acá que 5x más 4 quintos por 5x menos 4 quintos es igual al polinomio. Ahora yo puedo, si quiero dejarlo bien, hacer 5 por 5, me queda 25 y listo. Esta sería la forma factorizada de este polinomio, donde una raíz es menos 4 quintos y la otra raíz es más 4 quintos. Acá también, cuando terminemos de factorizarlo, nos va a quedar una forma muy específica. Y es que nos va a quedar que una raíz es la opuesta de la otra. Si se dan cuenta, siempre que hagamos diferencia de cuadrados, nos va a quedar una raíz opuesta a la otra. Por lo cual también es algo situacional este caso. Y ahora vamos con un caso aún más situacional y aún más raro. Cuadrinomio de cubo perfecto. Bueno, debería decirte, no sé por qué Word me lo autocorrige. Omitir todo. En cuatrinomio de cubo perfecto. De cubo perfecto. Este caso se aplica para polinomios de tercer grado que cumplan la siguiente estructura. Esta estructura es bastante complicada de acordársela, es medio fiera. Realmente esta propiedad de todas es la más, o sea, es la más rara. Rara vez aparece. Así que si quieren, ni le den bola. ¿Y qué nos dice esta propiedad? Nos dice que esto de acá, un cuatrinomio cubo perfecto, esta cosa de acá, es igual a un cubo de binomio. Entonces, listo, es muy parecida a la propiedad de trinomio cuadrado perfecto, nada más que es mucho más larga. Por eso no la recomiendo aprender. Por ejemplo, yo tengo un polinomio que tiene esta forma. ¿Es de grado 3? Sí. Ahora bien, ¿cómo veo si cumple con la propiedad? Pues veo, el término de grado 3 tiene raíz cúbica. La raíz cúbica de 8x cubo es 2x. Y después hay otro término que también tiene raíz cúbica. La raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Entonces, ya ahí tengo que puede ser un cuatrinomio cubo perfecto. ¿Qué tengo que hacer para terminar de comprobarlo? Y es ver si estos términos cumplen con esta forma. Un término tendría que ser igual a 3b cuadrado por a y el otro a 3a cuadrado por b. Recordemos que este es nuestro a y este es nuestro b. Yo no lo voy a comprobar porque se supone que sí, en este caso. En este caso sí lo es, lo juro. Em, Así que, ya teniendo esto, vamos a decir que que este polinomio es igual a, no sé por qué acá no lo puse, pero bueno, es como la otra propiedad que vimos antes del trinomio cuadrado perfecto. Y es que todo esto va a ser igual a el cubo de este binomio. Nada más. Entonces ya de ahí tenés en tres factores, un superíndice.
Chau. De acá tenés 3 factores más y listo. Luego le sacas el 2 a cada factor y listo. Te queda el polinomio factorizado. Chau. No sé, si quieren no se lo aprendan. Ni bola. Ahora vamos a ver el caso de factorización más importante de todos. Que de hecho, más que un caso, es como el método. O sea, es el método que siempre sirve para factorizar. Y es lema de Gauss. Lema de Gauss es un caso que sirve para factorizar cualquier polinomio con raíces racionales. De hecho, por eso en esta unidad solamente vemos raíces racionales, porque el lema de Gauss no te dice ni las raíces irracionales ni las raíces imaginarias. Eso es una desventaja que tiene, que Bhaskara sí lo hace. Si vos ves Bhaskara te puede dar raíces irracionales e incluso imaginarias. Pero no, lema de Gauss no. Para empezar con este método, lo primero que tenemos que hacer es tomar el valor del coeficiente principal y el valor del término independiente. Por ejemplo, este caso. Tengo que el coeficiente principal es 6 y tengo que el valor del término independiente es -9. Entonces los anoto. Término independiente -9, coeficiente principal 6. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar los divisores del -9 y los divisores del 6. A los divisores del término independiente los vamos a nombrar P, no sé por qué, así los nombre la apunté. Y a los divisores del... espera, creo que acá los di vuelta. Ah, no, no, está bien. Y a los divisores del coeficiente principal los vamos a nombrar Q. Ya teniendo todos los divisores, muy importante recordar que el 1 es un divisor de todos los números. Ah, acá lo puse al revés. No, esto en realidad... Momento abuelo. En realidad debería ser término independiente. Acá. Bien. Una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es dividir todos los divisores del término independiente sobre todos los divisores del coeficiente principal. Entonces ahora nos va a quedar una lista de un montón de fracciones. Todas estas fracciones, recordemos, em, que tienen que ser, o sea, tenés tanto la positiva como la negativa. O sea, tenés ambas opciones. Em, ¿Qué es esta lista de fracciones? Bueno, pues según lema de Gauss, estas fracciones son posibles valores que pueden ser una raíz del polinomio. O sea, que si vos reemplazás la x en el polinomio por todos estos valores, alguno de estos valores debería ser una raíz. ¿Cuál es el problema? No sabes cuál. En este caso, obtuvimos que hay un montón de raíces posibles. Em, Hay otros casos en los que hay muchas menos raíces posibles. Y de hecho, puede llegar a pasar incluso de que ninguna de las raíces posibles sea correcta. Eso es una posibilidad que hay. Y en ese caso medio que te querés pegar un tiro, ¿no? Pero bueno. En este caso, lo que vamos a empezar a hacer es comenzar a especializar el polinomio con todos estos valores. Lo más recomendable es empezar desde el valor más sencillo hasta el valor más complicado. En este caso empezamos por el 1. Yo acá reemplazo la x por 1 y me queda el 6 por 1 más 2 por 1 más 1 menos 9. Y yo, qué casualidad, me quedo 0. Bueno, no es casualidad en este caso. Pero sí, te puede quedar que cualquiera de las opciones te dé 0. Una vez te quedó, o sea, obtuviste una raíz, ¿qué vamos a hacer?
Determinamos que x menos 1 va a ser va a ser un divisor por la propiedad que dijimos al principio. Y lo que vamos a hacer es dividir el polinomio por ese divisor. Empezamos a hacer Ruffini, bla, bla, bla. Bueno, Ruffini ya lo vimos, lo doy por sabido. Y me va a quedar este resultado. Yo sé lo siguiente, y es que este resultado que me quedó es un factor de todo el polinomio, aunque no es un factor primo, ¿no? O bueno, en realidad, para. Me quedó este factor y yo sé que este número multiplicado por el divisor que teníamos antes va a ser igual al polinomio original. Así que ya estamos en camino de factorizar el polinomio, de terminar de factorizarlo. Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros acá tenemos esto, que esto lo podríamos seguir factorizando con Gauss. O sea, yo luego puedo agarrar este pedazo del polinomio y a este pedazo hacerle Gauss. Me quedaría que el coeficiente principal es 6 y el término independiente es más 9, por lo cual me quedaría nuevamente un montón de opciones. Pero resulta ser que en este caso, curiosamente, este término que nos quedó acá es un término primo. Parece, digo, un factor primo. Parece, por ser de tercer grado, que va a tener más factores este polinomio, pero no, resulta ser que no tiene ningún factor más y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Por ahí uno le puede pasar de que asume que polinomios tan grandes van a seguir siendo factorizables y no, y son primos. ¿Y cómo te das cuenta que son primos? Pues probando todas las posibles opciones. Sí, no es chiste. Probás todas las posibles raíces y si no te da ninguna es primo. En este caso, o sea, me quedó este factor, digo, este factor primo tan grande, pero en la prueba no van, o sea, en las pruebas no van a quedar así. Los profes no nos van a dar estas atrocidades. Entonces, como todo esto es primo, puedo decir que el polinomio ya está factorizado, porque en realidad ya no se puede hacer más. Así que, sí, ya tenemos el polinomio factorizado. Aunque en realidad, si tuviera más factores primos, aparte de estos dos, podríamos llegar a sacar hasta 4 factores. Porque por lo que dijimos, un polinomio de grado 4 en este caso puede tener hasta 4 raíces. En este caso solamente tenía una. Ahora vamos con distintos ejercicios. Estos ejercicios no los voy a explicar, pero son simplemente, o los explico así por encima. Pero bueno, es más que todo para que los vean distintas aplicaciones de estos métodos. Por ejemplo, acá tenemos factor común, tenemos 5x cubo menos 80x, tienen factor común 5x, entonces sacamos el factor común, ¡pum! Me queda por un lado el factor común y por otro lado me queda esto. Esta cosa, si nos damos cuenta, es una diferencia de cuadrados. Tenemos x cuadrado, que es x al cuadrado, tal cual, y tenemos el 16, que es 4 al cuadrado, y se están restando. Así que podemos aplicar diferencia de cuadrados y nos queda que el polinomio factorizado es igual a 5x por x menos 4 por x más 4. Ese es un posible ejercicio. Después tenemos este caso. En este caso podemos aplicar, por ejemplo, factor común por grupos. Vemos que tenemos una cantidad par de términos, tenemos 4 términos, y vemos que cada par de términos comparte un factor común. Este par tiene un factor común y este par tiene otro factor común. Aplicamos la propiedad. Sacamos 8x cubo de acá adentro. Me queda 8x cubo por 6x menos 9.
Y por otro lado sacamos -1, es muy importante el tema de los signos, sacamos -1 de este grupo y me queda 6x menos 9. Nos damos cuenta que ambos términos son semejantes. Entonces, listo. Los puedo combinar en un solo término, que sea fruto de una multiplicación que sea 8x cubo menos 1 por 6x menos 9. Y por último, extraemos de acá el factor, el coeficiente que había quedado en este factor. Listo. Lo dividimos todo entre 6 y sacamos el 6. Y así nos quedaría em, el polinomio factorizado. No estoy seguro si esto se puede seguir sacando factores. Acá, de hecho, lo comprobé. ¿Eh? Hice Gauss. Empecé sacando acá en divisor del término independiente 1. En divisores del coeficiente principal 1, 2, 4, 8. Hacemos todas las fracciones posibles. Me queda 1, un medio, un cuarto y un octavo. Recordemos que en realidad tanto la fracción positiva como la negativa son distintas. Por lo cual en realidad lo correcto es decir que acá me quedo 1 menos 1, un medio menos un medio, un cuarto menos un cuarto y un octavo y menos un octavo. Hay que probar por separado tanto las opciones negativas como las positivas. Así que en realidad, si bien acá parece que hay 4 opciones, en realidad hay 8. Ahora vamos a especializar con cada uno de las raíces posibles y nos queda que un medio es una raíz. Entonces, ahora que hice, pues lo que agarré es a este polinomio, como me quedó que un medio es una de sus raíces, lo que hice fue lo dividí por x menos un medio y puse que el polinomio era igual al factor que ya habíamos encontrado por x menos un medio por el cociente de la división esa que hice antes. Entonces, ya ahora que tenemos esto, volvemos a aplicar factor común porque nosotros nos damos cuenta que acá hay un factor común 2. Y por último, como nos quedó que esta parte es un polinomio de segundo grado, lo que vamos a hacer es Bhaskara. Hacemos Bhaskara, y me queda que no tiene raíces racionales. Entonces me queda que esta parte del polinomio es prima. Así que el resultado final del todo es 12 x menos un medio en 4x cuadrado más 2x más 1 x menos 3 medios. Este sería un ejercicio bastante largo y que acá podemos ver que sin necesidad de hacer muchísimo, podemos sacar el resultado de un ejercicio así de complicado. Y bueno, creo que ya sería todo. Es una unidad bastante larga y el video se alargó bastante. Pero bueno, quería dejar cubierto más o menos todo, menos el cuatrinomio cubo perfecto que me importa bastante poco. Y nada, adiós.